Mi hijo me dijo, ni siquiera puedes caminar bien, mamá. Tú ya no eres nadie. Esa frase me destrozó más que 31 años de viudez. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Eloísa Román. Tengo 68 años y vivo sola en una casa modesta en la colonia Tlaquepaque, al sur de Guadalajara. Cada mañana, a las 6:30 exactas, limpio mi cocina con limón y canela, no por obsesión, sino porque mi hijo Dariel solía decir, cuando era pequeño, que ese olor olía a mamá. Lo decía mientras se colgaba de mi delantal, con esos ojitos brillantes que ahora ya no me miran con cariño. Mi casa huele a pasado, a café que se enfría solo, a comida que cocino para una persona, a silencios que duran días enteros. Las paredes de mi sala están llenas de fotografías de Dariel, su primera comunión en la parroquia de San Pedro, su graduación de la preparatoria, cuando entró a estudiar ingeniería en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. En todas esas fotos, yo estoy a su lado, sonriendo como si hubiera ganado la lotería, porque para mí, él era mi lotería. Soy viuda desde hace 31 años. Mi esposo Joaquín murió en un accidente de tránsito en el periférico, mientras iba camino a su trabajo en una fábrica de muebles en Tlajomulco. Era un jueves por la tarde. Llovía. Dariel tenía apenas 5 años y me preguntaba cada noche cuándo iba a regresar papá. Yo me quedé sin respuestas, sin ahorros, sin familia cerca, sin nadie que me abrazara por las noches cuando el miedo me despertaba. Solo estábamos él y yo, en esta misma casa que ahora se siente tan vacía. Trabajé como técnica de laboratorio forense en el Servicio Médico Forense de Jalisco durante más de 40 años. Por las noches, limpiaba pisos en la clínica Puerta de Hierro, en Zapopan. Hubo años en que dormía 3 horas diarias, pero Dariel siempre tenía comida caliente en la mesa, útiles escolares nuevos cada año, y una madre que jamás se permitía llorar frente a él. Los domingos lo llevaba a comer tortas ahogadas al Mercado Libertad, y él me decía, «Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa más bonita». Todo lo hice para que algún día él pudiera volar alto, sin saber que volaría tan lejos de mí. La rutina se había vuelto mi cárcel dorada. Despertarme cada día esperando su llamada que nunca llegaba, preparar comida de más por si venía de visita, mantener su cuarto exactamente como lo dejó cuando se fue a vivir solo, su cama tendida con las mismas sábanas azules que le gustaban desde niño, sus trofeos de fútbol del colegio aún en el librero, sus libros de ingeniería apilados en el escritorio que le compré trabajando turnos dobles. Este martes, como todos los martes, preparé su platillo favorito, mole poblano con pollo, el mismo que le cocinaba cuando llegaba triste del colegio. Lo preparé pensando que tal vez, solo tal vez, se le antojara pasar a visitarme. Puse la mesa para 2 personas, encendí la radio en la estación que transmite música de Pedro Infante y José Alfredo Jiménez, esa que a él le gustaba cuando era pequeño. Esperé hasta las 10 de la noche. El mole se enfrió. La esperanza también. Fue entonces cuando llegó su mensaje de WhatsApp. No una llamada, ni siquiera un audio, solo texto frío, como si yo fuera una extraña. Mañana es la junta para hablar de la boda. Mamá, necesito que entiendas que esto va a ser diferente. Jimena y su familia tienen expectativas. Mi corazón se detuvo en esa palabra, expectativas, como si yo no cumpliera con algo. Como si después de 30 años criándolo sola, de darle todo lo que tenía y lo que no tenía, yo fuera un problema que resolver. Marqué su número con manos temblorosas. Sonó, sonó, sonó. Al final contestó, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando con la señora del supermercado. «¿Qué necesitas, mamá?» ¿Qué necesitaba? Necesitaba que me explicara por qué su hijo, el mismo que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, ahora me hablaba como si yo fuera una molestia. Necesitaba entender cuándo me convertí en la extraña de su historia. Esa noche, cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi mecedora de la sala, esa que Joaquín me regaló cuando nació Dariel.
La luna entraba por la ventana e iluminaba las fotografías de la pared. En una de ellas, Dariel tiene 15 años y me abraza después de ganar un concurso de matemáticas. Los dos sonreímos como si fuéramos socios, como si fuéramos un equipo invencible. Miré esa foto hasta que se me nublaron los ojos. Y por primera vez en 31 años, me pregunté si todo lo que había sacrificado había valido la pena. Al día siguiente, mientras preparaba café de olla con canela en mi pequeña cocina, los recuerdos llegaron como una avalancha. Cada sacrificio que había hecho por Dariel comenzó a desfilar por mi mente como una película dolorosa que nunca había querido ver completa. Recordé cuando tenía 8 años y enfermó de neumonía. Yo trabajaba turnos de 12 horas en el laboratorio forense, pero pedí licencia sin goce de sueldo para cuidarlo. Durante 2 semanas, no dormí más de 1 hora seguida, tomándole la temperatura cada media hora, dándole sus medicamentos, cantándole las mismas canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí. Vivíamos con frijoles y tortillas, pero él tenía su Pedialyte y sus antibióticos caros. Cuando se recuperó, me abrazó y me dijo, «Mamá, eres la mejor doctora del mundo». Esas palabras me dieron fuerzas para seguir adelante, para volver al trabajo con ojeras hasta el alma, pero con el corazón lleno. Los años de la secundaria fueron especialmente difíciles. Dariel quería estudiar en el Colegio Americano de Guadalajara, donde estudiaban los hijos de las familias acomodadas de Zapopan. La colegiatura costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses, pero él me lo pidió con esa manera suya de mirarme, como si yo fuera la única persona en el mundo que podía hacer milagros. «Mamá, todos mis amigos van a estudiar ahí. Si no voy, me voy a quedar atrás». Conseguí un tercer trabajo los fines de semana, limpiando casas en las colonias Providencia y Chapalita, casas enormes con jardines que parecían parques, con empleadas domésticas que ganaban más que yo en el forense. Me levantaba a las 4:30 de la mañana los sábados, tomaba 3 camiones para llegar a esas colonias elegantes y limpiaba baños de mármol que brillaban más que toda mi casa junta. Las señoras de esas casas me trataban bien, pero siempre me recordaban mi lugar. «Eloísa, por favor no uses el baño de visitas, usa el de empleadas». «Eloísa, trae tu propia comida. No queremos que abras el refrigerador». Yo asentía con una sonrisa, pensando en Dariel corriendo por los pasillos de ese colegio caro, sintiéndose igual que todos los demás. Durante 3 años, trabajé 80 horas por semana para pagar esa escuela. Mis manos se volvieron ásperas de tanto detergente, mi espalda se curvó de tanto trapear pisos, pero Dariel tenía su uniforme planchado cada lunes, sus libros forrados con papel contact que yo compraba en el mercado, y sus cuotas pagadas puntualmente. Cuando se graduó de secundaria, fue el mejor promedio de su generación. En la ceremonia, lo vi subir al podio a recibir su reconocimiento, y mi corazón casi explota de orgullo. Pero cuando lo felicitaron y le preguntaron por su familia, él solo dijo, «Mi mamá no pudo venir, está trabajando». Yo estaba ahí, en la 5ª fila, con mi vestido bueno que había comprado en el tianguis de Tonalá, pero él no me vio, o no me quiso ver. La preparatoria fue en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Otra vez, colegiaturas que me quitaban el sueño. Pero para entonces, yo ya había perfeccionado el arte de vivir con lo mínimo para darle todo a él. Desayunaba café con pan tostado. Comía lo que sobraba de su comida. Cenaba té con galletas saladas. Mi ropa era la misma desde hacía años. Mis zapatos tenían las suelas gastadas. Pero él tenía laptop nueva, mochila de marca, y dinero para salir con sus amigos a los centros comerciales de Zapopan. Un día llegó a casa emocionado. Tenía 17 años y acababa de conocer a una chica en una fiesta. «Mamá, se llama Jimena. Su papá tiene una empresa de construcción en León y su mamá es decoradora de interiores. Son diferentes. Diferentes». Esa palabra me dio escalofríos, pero en ese momento no entendí por qué. «¿Diferentes cómo, mijo?» «Pues tienen dinero. Mucho dinero». Jimena estudia diseño gráfico en la Universidad Panamericana, maneja un Audi que le regalaron por su cumpleaños y vive en una casa en León que tiene alberca y jardín con fuente. Lo vi emocionado contándome sobre esa familia y algo dentro de mí se rompió.
No era envidia, era miedo. Miedo de que al conocer ese mundo, el nuestro le pareciera pequeño, pobre, insuficiente. Y tenía razón en tener miedo. Cuando Jimena vino por primera vez a nuestra casa, yo había limpiado todo 3 veces. Compré flores frescas en el mercado. Preparé mole poblano desde las 5 de la mañana. Y me puse mi vestido menos gastado. La recibí con una sonrisa enorme, pero ella miraba todo con ojos de evaluación. Los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, la sala pequeña donde apenas cabíamos 3 personas. ¡Qué acogedor!, dijo, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Dariel se disculpó por todo, por la mesa de plástico en lugar de madera, por la televisión vieja, por el ruido de los vecinos. Se disculpó por nuestra vida, por nuestra historia, por mí. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi mecedora y lloré, no de tristeza, sino de una extraña premonición. Sabía que había empezado a perderlo, pero no sabía cómo detenerlo. Los meses siguientes fueron una transformación dolorosa de presenciar. Dariel empezó a avergonzarse de todo lo que había sido su mundo. Dejó de invitar amigos a la casa. Dejó de comer mi comida con el mismo gusto de antes. Dejó de contarme sobre su día. Cuando hablaba por teléfono con Jimena, se encerraba en su cuarto y hablaba en voz baja, como si yo fuera una espía. Un día lo escuché hablando con ella. No, mi mamá no puede ir a ese restaurante. Es muy caro para ella. Mejor vamos solos. Ese restaurante era Las Mercedes, en Tlaquepaque, donde llevé a celebrar cuando entró a la universidad. Había ahorrado 3 meses para esa cena, pero fue una de las noches más felices de mi vida. Ahora, según mi hijo, era muy caro para mí. La primera vez que conocí a los padres de Jimena fue un desastre que me marcó para siempre. Llegaron a Guadalajara en su camioneta Escalade blanca, vestidos como si fueran a una gala de beneficencia. Laureana del Olmo bajó del vehículo con lentes oscuros y tacones que sonaban como martillazos en el pavimento de mi calle. ¿Esta es la casa?, le susurró a su esposo, pero lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. Los invité a pasar, les ofrecí agua fresca de Jamaica que había preparado con especial cuidado, pero Laureana pidió agua embotellada. Tengo el estómago delicado, me explicó, como si mi agua fuera veneno. Durante toda la visita, que duró exactamente 23 minutos, Laureana habló de sus viajes a Europa, de su casa con 4 recámaras y estudio, de los colegios privados donde estudió Jimena. No me preguntó nada sobre mí, sobre mi trabajo, sobre cómo había criado a Dariel. Para ella, yo era invisible. Cuando se fueron, Dariel me dijo, «Mamá, trata de entender. Ellos vienen de otro mundo. Es diferente». Esa noche entendí que mi hijo ya no me veía como su mamá. Me veía como un obstáculo para entrar a ese otro mundo que tanto lo deslumbraba. Los meses que siguieron fueron una lenta agonía de pequeñas puñaladas que me sangraban el alma gota a gota. Dariel ya no llegaba sin avisar, como hacía desde niño. Ahora mandaba mensajes formales. ¿Puedo pasar mañana a las 5? Solo 1 hora. Como si yo fuera su dentista, no su madre. Mi cumpleaños número 67 cayó en un sábado. Ese día me levanté con la ilusión tonta de que tal vez, solo tal vez, Dariel recordaría que era mi día especial. Preparé tamales de rajas con queso desde las 5 de la mañana, esos que le encantaban cuando era pequeño, y me decía que eran mejores que los de su abuela. Puse la mesa con mi mantel bordado, el mismo que había usado en todas sus celebraciones importantes. Esperé todo el día. El teléfono nunca sonó. A las 8 de la noche, cuando ya había guardado los tamales en toppers para la semana, llegó un mensaje. «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón, se me complicó el día. Te veo la próxima semana». Se le complicó el día. Mi cumpleaños se le complicó. Esa noche abrí Facebook y vi las fotos que había subido. Él y Jimena en un restaurante caro de León, brindando con copas de vino, sonriendo como si la vida fuera perfecta. En el pie de foto escribió, «Celebrando que la vida nos sonríe». La vida les sonreía a ellos. A mí me escupía en la cara. Una semana después me enfermé. Algo que empezó como un resfriado se convirtió en bronquitis. La tos no me dejaba dormir. La fiebre me tenía temblando.
y caminar hasta la cocina se había vuelto una odisea. Llamé a Dariel porque necesitaba que me comprara medicinas. Yo no tenía fuerzas ni para llegar a la farmacia de la esquina. Mamá, en este momento no puedo. Estoy en León con Jimena. ¿No puedes pedirle a algún vecino? ¿Algún vecino? Mi hijo me estaba pidiendo que molestara a extraños porque él estaba muy ocupado con su novia para cuidar a la mujer que lo había cuidado toda la vida. Fue la señora Carmen, mi vecina de 74 años, quien me llevó al doctor y se quedó conmigo esa noche. Mientras me daba té de manzanilla, me dijo algo que se me clavó en el pecho. Eloísa, a veces los hijos se nos olvida de dónde vienen cuando descubren a dónde quieren ir. Tenía razón. Dariel se había olvidado de dónde venía. Se había olvidado de mí. En marzo, llegó la noticia que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Se iban a casar. Jimena había dicho que sí, y la boda sería en León, en julio, en el salón de eventos más elegante de la ciudad. Mamá, tenemos que hablar, me dijo cuando vino a contármelo. Su voz tenía un tono que no había escuchado nunca, como si estuviera preparándose para una negociación difícil. Quiero que sepas que vas a ser muy importante en la boda, comenzó, pero había algo en sus ojos que me decía que venía un pero devastador. Pero necesitamos que entiendas que esta va a ser una celebración muy específica. La familia de Jimena tiene ciertos estándares, y queremos que todo salga perfecto. Estándares. Otra palabra que me dio escalofríos. ¿Qué quieres decir, mijo? Pues, va a ser muy formal. Mucha gente importante. Empresarios, políticos. La mamá de Jimena organizó todo con una wedding planner de la Ciudad de México. Va a ser elegante. Me quedé callada, esperando a que llegara al punto. Él siguió hablando, pero cada palabra era como un clavo en mi ataúd. Te vamos a sentar en una mesa especial, cerca del frente, para que puedas ver todo bien. Y sobre el vestido, Jimena pensó que tal vez podríamos ir juntos a comprar algo apropiado para la ocasión. Apropiado. Como si mi ropa no fuera apropiada para ver a mi único hijo casarse. ¿Y qué es apropiado, Dariel? Pues nada muy colorido. Algo discreto. Elegante pero sin llamar la atención. Sin llamar la atención. En la boda de mi propio hijo, yo no debía llamar la atención. 2 semanas después llegó la invitación. Un sobre dorado con mi nombre escrito en caligrafía perfecta. Por un momento, sostenerlo en mis manos me hizo sentir incluida. Importante. Pero cuando lo abrí, encontré algo que me destruyó más que todos los desprecios anteriores juntos. La invitación era hermosa. Papel de alta calidad, letras doradas, fotografías elegantes de Dariel y Jimena. Pero al voltear la tarjeta, había una nota escrita a mano con tinta azul. Estimada Eloísa, agradecemos profundamente tu comprensión, pero debido a la formalidad del evento y las características del venue, no contamos con las condiciones adecuadas para tu presencia durante la ceremonia. Te pedimos que entiendas que esto no es personal, sino una decisión logística. Con cariño, LRDO, Laureana Rodríguez del Olmo, con su firma, con su educación, con su crueldad disfrazada de logística. Me desinvitaba de la boda de mi propio hijo. Leí la nota 5 veces, pensando que tal vez había entendido mal, pero no. Estaba clarísimo. No era bienvenida en el día más importante de la vida de Dariel, porque no tenía las características adecuadas para estar ahí. Temblando, marqué el número de mi hijo. Contestó al tercer timbre. ¿Leíste la invitación? Le pregunté. Mi voz apenas un susurro. Silencio. Dariel, ¿tú sabías de esta nota? Más silencio. Contéstame, por favor. Mamá, es complicado. ¿Complicado? ¿Es complicado que tu madre vaya a tu boda? Es que el lugar es muy elegante. Hay escaleras, mucha gente importante. Tú ya no estás bien de las piernas con tu bastón. Te vas a sentir incómoda. Ni siquiera puedes caminar bien. Y francamente, mamá, ya no encajas en este tipo de eventos. Ya no encajaba. Esas palabras me atravesaron como balas. Mi hijo, al que había cargado en brazos cuando lloraba, al que había alimentado con mis propias manos cuando estaba enfermo, al que había criado sola durante 23 años, me estaba diciendo que ya no encajaba en su vida. ¿Y quién decide si encajo o no, Dariel? Mamá, trata de entender.
Esto no es como las bodas de aquí del barrio. Va a haber gente muy diferente, gente que no nos conoce. Y francamente, no queremos que haya situaciones incómodas. Situaciones incómodas. Yo era una situación incómoda. Situaciones incómodas como ¿qué, mijo? Como que no sepas de qué hablar con la gente, o que tu ropa no sea apropiada, o que tengas que usar tu bastón y eso se vea raro en las fotos. Mi bastón se veía raro. Yo me veía rara. Mi existencia era un problema para la perfecta boda de mi hijo. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Me senté en mi mecedora, con la invitación en una mano y la nota cruel en la otra, y por primera vez en 31 años de viudez, deseé que Joaquín estuviera vivo, no para que me defendiera, sino para que me confirmara que yo no era la loca, que esto era una locura. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi cama pensando en cada sacrificio que había hecho, en cada peso que había ahorrado trabajando doble turno, en cada noche que me había quedado despierta cosiendo su ropa o ayudándolo con la tarea. Y todo para que me dijera que ya no encajaba en su vida. A las 3 de la madrugada, me levanté y fui a mi closet. Ahí, en una caja de zapatos vieja, estaban mis ahorros. 600,000 pesos en billetes de 500 y 1,000. Guardados debajo de mi ropa interior más vieja. Era todo lo que tenía en el mundo. Mi retiro, mi seguridad, mi tranquilidad. Mi plan había sido dárselos como regalo de bodas. Para su luna de miel, para el enganche de su casa, para que empezara su vida matrimonial sin preocupaciones económicas. Pero esa madrugada, mirando esos billetes a la luz de la luna que entraba por mi ventana, tomé una decisión que cambiaría todo. Si yo no encajaba en su vida, mi dinero tampoco iba a encajar en sus planes. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba entre las nubes grises de abril, tomé mi bastón y caminé hasta el Banco Santander de la avenida López Mateos. Llevaba conmigo los 600,000 pesos en una bolsa de mandado del Mercado Libertad, la misma bolsa donde había cargado verduras durante años para preparar las comidas favoritas de Dariel. La cajera, una muchacha joven con una sonrisa profesional, me preguntó en qué podía ayudarme. Quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, y transferir este dinero. Mientras llenaba los papeles con manos temblorosas, pensé en todas las veces que había soñado con entregarle ese dinero a Dariel en un sobre dorado, igual que la invitación que me había roto el corazón. Había imaginado su sorpresa, su agradecimiento, tal vez hasta un abrazo de esos que no me daba desde hacía años. Pero ahora, cada billete que la cajera contaba se había convertido en un acto de dignidad. Mi primera decisión en años que no giraba alrededor de las necesidades de mi hijo. ¿La cuenta anterior la cerramos, señora Román? Sí, por favor, que quede en ceros. Esa tarde, mientras regaba mis geranios rojos en el pequeño patio de mi casa, llegó un WhatsApp de Dariel. Mamá, intenté sacar dinero y me salió que no hay fondos. ¿Pasó algo con la cuenta? No le contesté inmediatamente. Por primera vez en mi vida, dejé que él esperara mi respuesta. Me senté en mi mecedora con una taza de té de manzanilla y dejé que el mensaje se quedara sin leer durante 2 horas. Cuando finalmente le respondí, solo escribí. Abrí mi propia cuenta. El dinero está seguro. Mi teléfono empezó a sonar a los 5 minutos. No contesté. Volvió a sonar. Tampoco contesté. Al tercer intento, decidí tomar la llamada. ¿Qué significa eso de que abriste tu propia cuenta? Su voz sonaba alterada, casi desesperada. Significa que decidí manejar mi dinero yo sola, Dariel. Pero mamá, teníamos planes para ese dinero, para la luna de miel, para la casa. ¿Teníamos? ¿En serio crees que teníamos planes juntos cuando me acabas de decir que no encajo en tu vida? Silencio del otro lado de la línea. Mamá, no mezclemos las cosas. Lo de la boda es una situación especial, pero el dinero es diferente. Ese dinero es para mi futuro. Tu futuro. No nuestro futuro. Tu futuro. Repetí las palabras saboreando su amargura. ¿Y mi futuro qué, Dariel? ¿Qué pasa con el futuro de la mujer que ya no encaja en ningún lado? No digas eso. Tú sabes que te quiero, pero no lo suficiente para defenderme. No lo suficiente para decirle a tu novia que tu madre es importante. No lo suficiente para garantizar que la mujer que te dio la vida
pueda estar en el día más importante de la tuya. La conversación se alargó durante 40 minutos. Dariel alternaba entre la súplica y la manipulación, entre las promesas vacías y los reproches hirientes. Me dijo que estaba siendo dramática, que no entendía lo complicado de la situación, que estaba arruinando el momento más feliz de su vida, por puro capricho. Capricho. Querer estar en la boda de mi hijo era un capricho. 2 días después, Jimena llegó a mi casa sin avisar. Nunca había venido sola, siempre acompañada de Dariel, como si necesitara un traductor para hablar conmigo. La vi bajar de su Audi blanco, vestida con ropa que costaba más que mi renta de 3 meses, caminando con esos tacones caros que sonaban como sentencia en el pavimento de mi calle humilde. Tocó el timbre suavemente, casi con timidez. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verla nerviosa, jugueteando con su anillo de compromiso que brillaba como un faro en su dedo delgado. «Señora Eloísa, ¿podemos hablar?» La invité a pasar y le ofrecí agua de Jamaica, pero esta vez pidió agua simple. Se sentó en el borde de mi sillón viejo, como si tuviera miedo de hundirse demasiado en mi pobreza. «Vengo a hablar sobre la situación del dinero, por supuesto». No venía a disculparse por la humillación de la boda, ni a explicar por qué su madre había decidido que yo no era digna de presenciar la ceremonia. Venía por el dinero. «Dariel está muy preocupado», continuó. «Teníamos planes muy específicos para esos ahorros. Ya apartamos la casa, ya pagamos anticipo de la luna de miel en Europa. ¿Y por qué no me consultaron antes de gastar dinero que no tenían?» Su rostro se enrojeció levemente. Por primera vez, la vi sin palabras. «Es que pensamos que usted estaría feliz de ayudarnos a empezar nuestra vida juntos». «Estaría feliz», le dije, sirviéndome té con la calma de alguien que había encontrado una extraña paz en medio del caos. «Estaría feliz si me hubieran incluido en esa vida que van a empezar. Pero resulta que ni siquiera puedo estar presente cuando la empiecen». Jimena bajó la mirada. Por un momento, pensé que iba a mostrar algo de humanidad, tal vez una disculpa o un reconocimiento de lo cruel que había sido todo. Pero no. «Señora Eloísa, la verdad es que mi mamá organizó todo pensando en la armonía del evento. No es nada personal contra usted». «¿Armonía del evento? ¿Mi presencia rompería la armonía?» «Es que usted sabe que viene de un mundo diferente al nuestro. Y mi mamá quiere que todo se vea perfecto en las fotos, que todos los invitados se sientan cómodos». Ahí estaba, la verdad desnuda. Yo no era presentable para sus fotos perfectas. Mi bastón, mi ropa sencilla, mi cara marcada por años de trabajo y sacrificio, no encajaban en la estética que querían para su boda de revista. «Entiendo», le dije con una sonrisa que me sorprendió a mí misma por lo tranquila que sonó. «Entiendo perfectamente». «¿En serio? ¿Entonces podemos contar con su apoyo para los gastos?» La pregunta me pegó como una bofetada. Después de confirmar que yo era una vergüenza para su evento perfecto, tenía la audacia de pedirme que lo financiara. «No». «¿Perdón? ¿Que no?» «No pueden contar con mi apoyo económico». «Pero señora Eloísa, Dariel es su único hijo. Seguramente quiere lo mejor para él». «Quiero lo mejor para él. Por eso no voy a enseñarle que puede humillar a la gente y aún así esperar que le paguen por hacerlo». Jimena se quedó callada durante un minuto largo. Pude ver cómo su mente trabajaba, buscando otra estrategia, otra forma de manipulación. «¿Y si hablamos con mi mamá? ¿Y si encontramos una manera de que usted pueda estar en la boda?» «¿Cómo? ¿Escondida en la cocina? ¿Sentada en el estacionamiento? ¿Viendo la ceremonia por video?» «No, no. Tal vez en un lugar discreto, donde pueda ver pero sin aparecer en las fotos principales». Sin aparecer en las fotos principales. En la boda de mi único hijo, yo sería la invitada secreta, la que tenían que esconder para que no arruinara la perfección visual de su día especial. «Vete de mi casa, Jimena». «¿Perdón?» «Que te vayas. Ahora». Se paró del sillón con la dignidad herida de alguien que no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. «Señora Eloísa, creo que está cometiendo un error. Dariel la va a necesitar siempre. Pero nosotros no vamos a necesitar su dinero siempre. Piénselo bien. Era una amenaza. Elegante, educada, pero una amenaza al fin. Me estaba diciendo que si no pagaba por el privilegio de ser humillada, perdería a mi hijo para siempre. Ya lo pensé.
le respondí caminando hacia la puerta. Y mi decisión es definitiva. Esa noche, Dariel llegó a mi casa como huracán. Entró sin tocar, gritando desde la sala. ¿Cómo le pudiste hablar así a Jimena? Es la mujer que voy a esposarme. Y yo soy la mujer que te dio la vida. Pero parece que eso no cuenta para nada. Ah, no mezcles las cosas, mamá. Jimena vino con la mejor intención. ¿Cuál intención? ¿Convencerme de que pague por mi propia humillación? Nadie te está humillando. Solo te estamos pidiendo que seas comprensiva. ¿Comprensiva de qué, Dariel? ¿De que me avergüenzas? ¿De que mi bastón se ve feo en las fotos? ¿De que vengo de un mundo que ensucia la perfección de tu nueva familia? Ahí fue cuando lo dijo. Cuando pronunció las palabras que me mataron por dentro, pero que, paradójicamente, me liberaron por fuera. Ni siquiera puedes caminar bien, mamá. ¿Para qué quieres ir a la boda si te vas a sentir incómoda? Tú ya no eres nadie en este mundo. No tienes nada que ofrecer más que problemas. Se hizo un silencio sepulcral en mi sala. Hasta los grillos del patio parecieron callarse para escuchar el eco de esas palabras terribles. Dariel se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho. Vi en sus ojos el horror de sus propias palabras, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido. Para él, yo ya no era nadie. Vete de mi casa. Le dije con una voz que no reconocía como mía. Mamá, no quise decir, vete, y se fue. Salió de mi casa caminando despacio, como si esperara que lo llamara de vuelta. Pero no lo hice. Me quedé sola en mi sala, entre las fotografías de toda una vida dedicada a un hijo que ahora me decía que yo no era nadie. Esa noche, por primera vez en 31 años de viudez, no lloré. Había encontrado algo más poderoso que las lágrimas. La decisión de recuperar mi dignidad. Los siguientes días fueron extraños. Por primera vez en 31 años de viudez, desperté sin la angustia de esperar una llamada que no llegaba. No había mensaje de Dariel preguntando por comida. No había Jimena pidiendo favores. No había planes que giraran alrededor de las necesidades de otros. Solo yo, mi casa, y un silencio que ya no me dolía. El sábado por la mañana, mientras tomaba café en mi pequeña cocina, me di cuenta de algo sorprendente. Había dormido 8 horas completas por primera vez en meses. Sin pesadillas, sin despertarme a las 3 de la madrugada pensando en qué más podía hacer por Dariel. Mi cuerpo había descansado como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. Abrí mi libreta de gastos, esa donde había anotado meticulosamente cada peso destinado a los caprichos de mi hijo durante años. Las colegiaturas caras, los regalos de cumpleaños que yo no podía permitirme, las emergencias que siempre terminaban siendo antojos disfrazados. Sumé todo con la calculadora vieja de Joaquín, y el resultado me dejó sin aliento. Había gastado más de 2 millones de pesos en Dariel desde que cumplió 15 años. 2 millones de pesos. Suficiente para haber arreglado mi casa, para haber viajado, para haber vivido con dignidad en lugar de con la humildad autoimpuesta de una madre que se sacrificaba por amor. Esa tarde tomé una decisión que me llenó de una extraña euforia. Fui al centro de Guadalajara sola, algo que no hacía desde que Dariel me había hecho sentir que era una carga para cualquier plan social. Caminé por la Avenida Juárez con mi bastón, sin prisa, deteniéndome en cada escaparate que me llamaba la atención. En una tienda de ropa cerca del Teatro Degollado, vi un vestido azul marino que me gustó. No era caro, pero tampoco era del tianguis. Era simplemente bonito, elegante de una manera sencilla que me hacía sentir como la mujer que había olvidado que era. ¿Se lo va a probar, señora?, me preguntó la vendedora, una mujer de mi edad con una sonrisa genuina. Dudé por un momento. Durante años, mi ropa había sido una consideración práctica. Que durara, que no se viera la suciedad, que no costara mucho. Nunca había comprado algo solo porque me gustaba, solo porque me hacía sentir bonita. Sí, dije, sorprendiéndome a mí misma. Me lo voy a probar. Me quedó perfecto. El azul hacía resaltar mis ojos, que Joaquín siempre había dicho que eran mi mejor rasgo. La tela era suave, cómoda, y cuando me vi al espejo me reconocí por primera vez en años. No era la madre sacrificada, ni la viuda resignada, ni la mujer que ya no encajaba en ningún lado. Era Eloísa, simplemente Eloísa. Se lo llevo.
le dije a la vendedora, y pagué sin culpa, sin calcular cuánto dinero me quedaba para el mes, sin pensar en qué diría Dariel si me viera gastando en mí misma. Esa noche me puse el vestido nuevo y me preparé una cena como no había hecho en años. Pollo en mole poblano, pero esta vez no pensando en si a Dariel le gustaría o no. Lo hice pensando en lo que a mí me gustaba. Puse música de Agustín Lara en mi radio viejo, prendí una vela que había guardado desde Navidad y comí despacio, saboreando cada bocado. Por primera vez en décadas, cené en silencio sin sentirme sola. El lunes fui al banco otra vez, esta vez para algo que llevaba posponiendo por años: arreglar los papeles de mi casa. Desde que murió Joaquín, todos los documentos estaban en un limbo legal que me tenía preocupada. Siempre había dicho que lo haría más adelante, pero ese más adelante se había vuelto 31 años de procrastinación. Señora Román, me explicó el ejecutivo del banco, su casa está completamente pagada. No tiene deudas pendientes. Con los papeles en orden, este inmueble vale aproximadamente 1.200.000 pesos en el mercado actual. 1.200.000 pesos. Mi casita humilde, que Jimena había mirado con desprecio, que Dariel había querido que remozara para que se viera mejor cuando vinieran sus amigos, valía más de lo que yo había imaginado. ¿Y si quisiera venderla?, pregunté, sorprendiéndome de mis propias palabras. Podríamos ayudarla con todo el proceso. ¿Tiene planes de mudarse? ¿Tenía planes de mudarme? No había tenido planes propios en tanto tiempo que la pregunta me pareció revolucionaria. Toda mi vida había girado alrededor de estar disponible para Dariel, de mantener su cuarto listo, de vivir en el mismo lugar donde él pudiera encontrarme siempre. Pero si él ya no me necesitaba, si yo ya no encajaba en su vida, ¿qué me ataba a esta casa llena de memorias que ahora solo me dolían? Déjeme pensarlo, le dije, pero por primera vez en años estaba realmente considerando un cambio. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, llegó la señora Carmen, mi vecina. Traía un platillo de enchiladas rojas y esa sonrisa maternal que me había consolado durante mi enfermedad. «Te ves diferente, Eloísa», me dijo, sentándose en la silla de plástico que siempre le reservaba cuando venía a visitarme. «Te ves, ¿cómo te diría? ¿Más liviana?» Tenía razón. Me sentía más liviana, como si hubiera estado cargando una mochila pesada durante años y apenas ahora me hubiera dado cuenta de que podía quitármela. «Carmen, ¿tú crees que está mal que una madre deje de sacrificarse por un hijo que ya no la valora?» Me miró con esos ojos sabios de mujer que había criado 5 hijos y enterrado un esposo. «Mija, sacrificarse por los hijos está bien cuando ellos son niños y te necesitan, pero cuando ya son adultos y solo te buscan para que les resuelvas la vida, eso ya no es amor, es costumbre. Y las costumbres malas hay que romperlas». Sus palabras me calaron hondo. Tenía razón. Mi relación con Dariel se había vuelto una costumbre tóxica. Él demandaba, yo daba. Él despreciaba, yo aguantaba. Él se avergonzaba de mí, yo lo justificaba. ¿Y qué hago, Carmen? Ya no sé quién soy sin ser la mamá que se sacrifica por Dariel. Pues averígualo. Tienes 68 años, no 98. Tienes tiempo de sobra para descubrir qué quiere Eloísa de la vida. Esa noche, me senté en mi mecedora con una libreta nueva y escribí algo que no había hecho jamás. Una lista de cosas que me gustaría hacer si no tuviera que preocuparme por nadie más. Viajar, conocer el mar, que nunca había visto, tomar clases de algo, tal vez pintura o cocina internacional, arreglar mi casa como a mí me gustara, no como fuera presentable para otros, comprar ropa bonita sin sentirme culpable, hacer amigas de mi edad, tal vez, solo tal vez, enamorarme otra vez. Esa última línea me sorprendió. No había pensado en el amor romántico desde la muerte de Joaquín. Durante 31 años, todo mi amor había estado volcado en Dariel, como si al ser madre hubiera dejado de ser mujer. Pero ahí estaba, a los 68 años, redescubriendo que mi corazón tenía espacio para más que el dolor y la decepción. El miércoles por la noche sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Señora Eloísa, habla Sofía, la nieta de doña Carmen. Mi abuela me dio su número». Sofía. La recordaba vagamente.
una muchacha de unos 30 años que visitaba a Carmen los domingos, maestra de primaria, divorciada, con una sonrisa que iluminaba toda la cuadra. Mi abuela me contó que está pensando en hacer algunos cambios en su vida. Quería invitarla a acompañarnos este sábado. Tenemos un grupo de señoras que nos juntamos a caminar en el Parque Agua Azul. Después desayunamos en un café cerca de ahí. ¿Le gustaría acompañarnos? Un grupo de señoras. Amigas. Actividades sociales que no giraran alrededor de las necesidades de Dariel. Me encantaría, respondí sin dudar. El sábado llegué al Parque Agua Azul con mi bastón y una nerviosidad que no sentía desde mi primer día de trabajo en el forense. El grupo resultó ser 5 mujeres de entre 55 y 75 años, todas con historias similares a la mía, hijos que las habían relegado, esposos que habían muerto, vidas que habían girado tanto tiempo alrededor de otros que habían olvidado girar alrededor de sí mismas. Yo dejé de cocinar para mi hijo cuando cumplió 40, y todavía esperaba que le tuviera la comida lista cuando venía a visitarme, contaba Mercedes, una señora de 72 años con el pelo blanco perfectamente peinado. A mí mi nuera me dejó de hablar porque no le di mi casa para que la vendiera y se comprara una más grande, agregaba Rosa, mientras caminaba con energía sorprendente para sus 69 años. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no estaba sola, que había otras mujeres que habían pasado por el mismo despertar doloroso pero liberador de darse cuenta de que sus hijos ya no las necesitaban, y que estaba bien dejar de necesitarlos también. Después de caminar durante 1 hora, fuimos a desayunar al Café Madrid, un lugar pequeño y acogedor cerca del centro histórico. Pedí chilaquiles rojos con huevo, algo que no había comido en años, porque a Dariel no le gustaban, y yo había perdido la costumbre de cocinar para mi propio gusto. ¿Y qué vas a hacer ahora, Eloísa?, me preguntó Sofía, mientras todas bebíamos café de olla. No sé, admití, por primera vez en 31 años. No sé qué voy a hacer. ¿Y sabes qué? Ya no me asusta no saberlo. Mercedes sonrió y levantó su taza de café. Por no saber qué vamos a hacer, y por la libertad de averiguarlo. Todas brindamos con nuestras tazas. Y por primera vez desde que Dariel me había dicho que ya no era nadie, me sentí como alguien libre. 3 semanas después de mi despertar, cuando ya había empezado a acostumbrarme a esta nueva versión de mí misma que compraba vestidos azules y desayunaba chilaquiles con amigas, llegó la tormenta final. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en mi patio trasero, podando mis geranios y pensando en la propuesta que me había hecho Mercedes de acompañarla a Puerto Vallarta el siguiente mes, cuando escuché voces alteradas frente a mi casa, voces que reconocía perfectamente. Por la ventana vi una escena que me heló la sangre. Dariel, Jimena y la temible Laureana del Olmo bajándose de una camioneta negra, como si fueran una comisión oficial que venía a notificarme algo grave. Dariel tocó el timbre con esa insistencia que yo conocía desde que era niño, cuando quería algo con desesperación. Pero ahora no era un juguete o un permiso para ir a una fiesta. Era mi dinero, era mi dignidad, era mi vida entera la que venían a reclamar. Abrí la puerta respirando hondo, preparándome para lo que sabía sería el enfrentamiento definitivo. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Dariel, sin siquiera saludarme. Detrás de él, Jimena me miraba con una mezcla de nerviosismo y determinación, mientras Laureana evaluaba mi casa con esos ojos de tasadora que conocía tan bien. «Pasen», les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Se sentaron en mi sala como un tribunal, Dariel en el sillón principal, Jimena a su lado y Laureana en la orilla, como si tuviera miedo de hundirse demasiado en mi pobreza. Yo me senté en mi mecedora, en mi territorio, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de la situación. «Eloísa», comenzó Laureana con esa voz engolada que usaba para dirigirse a la servidumbre. «Venimos a hablar contigo sobre esta situación tan desafortunada. Situación desafortunada. Como si mi negativa a financiar mi propia humillación fuera un accidente meteorológico. ¿Cuál situación?», pregunté, obligándolos a ser específicos, a decir en voz alta lo que venían a hacer. «Mamá, ya basta de juegos», intervino Dariel con esa impaciencia que recordaba de sus rabietas de adolescente.
Sabemos que tienes el dinero guardado en tu nueva cuenta. Necesitamos que seas razonable. ¿Razonable? Sí, razonable. Este berrinche ya duró demasiado. La boda es en 3 semanas y tenemos gastos pendientes que no podemos cubrir sin tu ayuda. Berrinche. Mi dignidad recuperada era un berrinche. Señora Eloísa, intervino Jimena con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Entendemos que se sintió mal por el malentendido de la invitación, pero mi mamá ya habló con la coordinadora del evento. Podemos acomodarla en una mesa lateral, donde pueda ver todo perfectamente. Una mesa lateral, como una pariente lejana que apenas conocían, no como la madre del novio. ¿Y las fotos? Pregunté. Laureana y Jimena intercambiaron una mirada incómoda. Bueno, dijo Laureana con esa sonrisa falsa que me daba náuseas. Las fotos oficiales serán solo de la familia inmediata, pero estoy segura de que el fotógrafo podrá tomar algunas fotos casuales donde usted aparezca también. Fotos casuales. En la boda de mi único hijo, yo aparecería en fotos casuales, como los meseros o los músicos. No, dije con una claridad que cortó el aire como cuchillo. ¿Cómo que no?, replicó Dariel, levantándose del sillón. No voy a pagar por mi propia humillación. No voy a financiar un evento donde me tratan como una extraña vergonzosa. Nadie te está tratando como una extraña, gritó Dariel. Solo te estamos pidiendo que entiendas que esta boda es importante para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Desde cuándo mi futuro incluye ser escondida como un secreto familiar? Laureana se levantó con esa elegancia calculada que había perfeccionado durante años de mirar a la gente por encima del hombro. Eloísa, creo que no estás entendiendo la magnitud de lo que está en juego aquí. Esta boda no es solo una fiesta, es un evento de networking. Van a estar presentes empresarios muy importantes, políticos, gente de sociedad. La imagen lo es todo. ¿Y yo arruino la imagen? No es que la arruines. Mintió con esa habilidad que tenían los ricos para decir crueldades con elegancia. Es que no complementas la estética que estamos buscando. Ahí estaba, la verdad desnuda. Yo no complementaba su estética. Mi bastón, mi edad, mi ropa sencilla, mi historia de trabajo y sacrificio, no encajaban en su montaje perfecto de felicidad de revista. Entiendo perfectamente, les dije, levantándome de mi mecedora. Entienden que no soy presentable para su mundo elegante, que mi presencia los avergüenza, que prefieren mi dinero a mi compañía. No digas eso, protestó Dariel. Tú sabes que te quiero. ¿Me quieres? ¿En serio me quieres, Dariel? Me acerqué a la pared donde colgaban todas nuestras fotografías. 30 años de memorias, de sacrificios, de amor incondicional de mi parte y comodidad cómplice de la suya. Tomé la foto de su graduación universitaria, donde yo aparecía a su lado sonriendo como si hubiera ganado la lotería, y la miré durante un momento largo. ¿Sabes qué, mijo? Creo que no me conoces para nada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 31 años creí que me estaba sacrificando por amor, que cada peso que gasté en ti, cada noche que no dormí trabajando doble turno, cada vez que dejé de comprarme algo para dártelo a ti, lo hacía porque te amaba, y pensaba que tú me amabas también. Guardé silencio un momento, sintiendo cómo las palabras que había guardado durante años finalmente encontraban su camino hacia mis labios. Pero ahora me doy cuenta de que no era amor, era costumbre, era miedo, era la terrorífica idea de que si dejaba de darte todo lo que querías, dejarías de necesitarme. Y tenía razón, ¿verdad? Porque ahora que necesitas mi dinero pero no mi presencia, por fin veo la verdad. Mamá, estás exagerando. ¿Exagerando? Solté una risa que no había escuchado de mí misma en décadas. Dariel, me dijiste que ya no soy nadie. ¿Y sabes qué? Tenías razón. Vi el alivio en sus ojos, pensando que finalmente iba a ceder. Tenías razón en que ya no soy nadie. Para ustedes. Pero acabo de descubrir que puedo ser alguien para mí misma. Caminé hacia mi recámara y saqué de mi closet una caja de zapatos vieja. La puse sobre la mesa de centro, frente a los tres. ¿Saben qué hay aquí? Abrí la caja y mostré los papeles de mi casa, los documentos del banco, las escrituras que acababa de poner en orden. Aquí están los papeles de esta casa que vale $1.200.000 pesos.
Aquí está la información de mi cuenta de banco con 600,000 pesos. Aquí está mi pensión que llega puntual cada mes. Aquí está toda mi seguridad económica. Los vi mirar los documentos con ojos voraces, calculando cuánto de eso podrían obtener si jugaban bien sus cartas. ¿Y saben qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué vas a hacer, mamá?, preguntó Dariel con voz temblorosa. Tomé los papeles y los guardé de vuelta en la caja. Voy a vivir. Por primera vez en 31 años, voy a vivir para mí. Voy a viajar, voy a comprarme ropa bonita, voy a salir con amigas, voy a arreglar mi casa como a mí me gusta, no como sea presentable para otros. Pero mamá, empezó Jimena. Pero nada. Durante años ustedes me han dejado muy claro que no encajo en su vida perfecta. Así que he decidido construir mi propia vida perfecta. Una donde no tengo que comprar el amor de nadie. Una donde no tengo que esconderme para que otros se vean bien. Una donde puedo ser Eloísa, no solo la mamá de Dariel. Laureana se paró con la dignidad herida de alguien que no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Eloísa, creo que estás cometiendo un error garrafal. Los hijos siempre regresan a casa, pero la oportunidad de ser parte de una buena familia no se presenta 2 veces. ¿Una buena familia? La miré directamente a los ojos. Una buena familia no le pide a una madre que pague por ser humillada. Una buena familia no esconde a sus miembros porque no complementan la estética. Una buena familia no le dice a una mujer de 68 años que ya no es nadie. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí de par en par. La boda es en 3 semanas. Disfrútenla. Tómense todas las fotos perfectas que quieran. Hagan el networking que necesiten, pero háganlo con su propio dinero. Dariel se acercó a mí con los ojos brillosos. Por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a reconocer el daño que me había hecho, que iba a elegir a su madre por encima de su imagen social. Pero no. Si no nos das ese dinero, mamá, no me vuelves a ver. Te lo juro por la memoria de mi papá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Había jugado su carta más fuerte. Chantajearme con la memoria de Joaquín. Usar el amor que había sentido por mi esposo muerto como arma contra mí. Lo miré a los ojos. A este hombre de 36 años que había sido mi bebé, mi niño, mi proyecto de vida, mi razón de existir durante 3 décadas. Entonces no me vas a volver a ver, le dije con una serenidad que me sorprendió. ¿En serio estás eligiendo el dinero por encima de tu hijo? No, Dariel. Estoy eligiendo mi dignidad por encima de tu comodidad. Estoy eligiendo mi respeto propio por encima de tu vergüenza. Estoy eligiendo ser una mujer completa por encima de ser una madre incompleta. Los 3 salieron de mi casa en silencio. Los vi subirse a su camioneta negra y alejarse por mi calle humilde, llevándose con ellos 30 años de mi vida que había entregado voluntariamente, pero que ya no estaba dispuesta a regalar. Cerré la puerta suavemente. Me apoyé contra ella. Y por primera vez desde que todo empezó, sonreí. Era libre. Esa noche dormí como no había dormido en décadas. Sin pesadillas, sin despertarme a las 3 de la madrugada preocupándome por Dariel, sin el nudo en el estómago que me acompañaba desde hacía meses. Desperté a las 8 de la mañana con una sensación extraña en el pecho. Era paz, paz pura, sin condiciones, sin culpas. Me levanté. Me puse mi vestido azul nuevo. Y por primera vez en años me maquillé sin tener una razón específica, solo porque quería verme bonita para mí misma. Me miré al espejo del baño y vi a una mujer que había olvidado que existía, Eloísa Román, de 68 años, libre. El sábado siguiente fue mi primera salida oficial como mujer soltera de la vida de su hijo. Mercedes había cumplido su promesa de invitarme a Puerto Vallarta, pero yo tenía otros planes. Planes que habían estado germinando en mi mente desde la noche del confronto final. Caminé hasta la agencia de viajes en la Plaza del Sol, esa que había pasado miles de veces camino al trabajo, sin atreverme nunca a entrar. La muchacha de la recepción, una joven de unos 25 años con una sonrisa genuina, me atendió como si fuera una cliente normal, no como una vieja loca con sueños imposibles. ¿En qué la puedo ayudar, señora? Quiero conocer el mar, le dije. Y al pronunciar esas palabras en voz alta, sentí como si estuviera pronunciando un hechizo de libertad. ¿Tiene algún destino en mente? No sé.
Solo sé que quiero ver el océano por primera vez en mi vida, y quiero hacerlo bien. Durante 1 hora revisamos opciones. Cancún era muy turístico y caro. Acapulco tenía problemas de seguridad, pero cuando me mostró las fotos de Puerto Escondido en Oaxaca, algo en mi pecho se encendió. Es más tranquilo, me explicó. Tiene playas hermosas, gente muy amable, y es perfecto para alguien que quiere relajarse. Hay hoteles con vista al mar que no son tan caros como los de Cancún. ¿Cuánto costaría una semana completa? Hotel, vuelos, comidas, todo. Cuando me dio el presupuesto, casi me río. Era menos de lo que había gastado en el último semestre de universidad de Dariel, menos de lo que él había pedido prestado para sus emergencias durante años. ¿Cuándo podría viajar? Cuando usted guste, señora. ¿Tiene alguna fecha en mente? Pensé en la boda de Dariel, que sería en exactamente 2 semanas. Sí, quiero viajar exactamente dentro de 2 semanas, el día 15 de julio, el mismo día de la boda. Mientras mi hijo se casaba avergonzándose de mí, yo estaría viendo el amanecer sobre el Pacífico mexicano por primera vez en mi vida. Perfecto. ¿Viaja sola? Viajo sola, confirmé, y esas palabras sonaron como una declaración de independencia. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos que me llenaron de una energía que no había sentido en años. Fui al centro de Guadalajara a comprar ropa de playa, algo que nunca había necesitado en mis 68 años de vida. En una tienda cerca de la catedral, una vendedora joven me ayudó a elegir trajes de baño de una pieza, vestidos frescos, sandalias cómodas, y hasta un sombrero de palma que me hacía sentir como las señoras elegantes que veía en las películas. ¿Va de vacaciones?, me preguntó mientras empacaba mis compras. Voy a conocer el mar, le dije. Y ella sonrió como si entendiera que para mí esto era más que unas vacaciones. Era un renacimiento. También fui a la Biblioteca Central a buscar libros sobre Oaxaca, sobre Puerto Escondido, sobre la cultura zapoteca. Si iba a viajar sola por primera vez en mi vida, quería hacerlo informada, preparada, consciente de dónde pisaba. El martes de esa semana, mientras empacaba mi maleta nueva, otra compra que me llenó de culpa por exactamente 5 minutos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Señora Eloísa? Sí, ¿quién habla? Soy Mateo, el primo de Jimena. ¿Podemos hablar? Mateo. Lo recordaba vagamente de una reunión familiar. Un muchacho de unos 28 años, callado, que trabajaba como maestro en una primaria pública de León, el único de la familia del Olmo que no me había mirado como si fuera un mueble. ¿De qué quieres hablar, mijo? De lo que está pasando con Dariel y la boda. ¿Puedo venir a verla? Manejo desde León. 3 horas después, Mateo estaba sentado en mi sala, tomando café de olla y mirando las fotografías en mis paredes, con una atención que nadie de su familia había mostrado jamás. Señora Eloísa, vengo a disculparme por mi familia. Comenzó con una sinceridad que me tomó por sorpresa. ¿Disculparte por qué? Por cómo la han tratado. Por la nota de mi tía Laureana. Por hacer que se sienta como si no fuera bienvenida en la boda de su propio hijo. Me quedé callada, esperando el pero que siempre venía después de estas disculpas. Pero no llegó. Lo que le están haciendo está mal, continuó. Y quería que supiera que no todos pensamos igual. Que hay gente en mi familia que está horrorizada por cómo la están tratando. ¿Por qué me dices esto, Mateo? Porque usted me recordó a mi abuela paterna, una mujer que trabajó toda su vida para que sus hijos tuvieran mejores oportunidades, y cuando ya fue mayor, ellos se avergonzaron de ella porque no encajaba en sus nuevos círculos sociales. ¿Y qué pasó con tu abuela? Se murió sola, esperando una visita que nunca llegó. Y ahora mis tíos viven con esa culpa. Pero ya es demasiado tarde. Mateo se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No quiero que eso le pase a usted. No quiero que Dariel viva el resto de su vida con esa culpa. ¿Dariel está arrepentido? Dariel está confundido. Está tan metido en impresionar a mi familia que ha perdido el rumbo. Pero en el fondo, señora Eloísa, ese muchacho la ama, solo que no sabe cómo salir del hoyo en el que se metió. ¿Y vienes a pedirme que le facilite las cosas? No. Vengo a decirle que usted tiene razón en defenderse, que está haciendo lo correcto al no permitir que la humillen, y que sin importar lo que pase,
Hay gente que la respeta y la admira. Esas palabras me llegaron al alma de una manera que no esperaba. Durante meses había dudado de mí misma. Había pensado que tal vez estaba exagerando, que tal vez debía ser más comprensiva, más flexible, más dispuesta a sacrificar mi dignidad por mantener la relación con mi hijo. Mateo, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quiera. ¿Tú crees que soy una mala madre por no darle el dinero? Me miró con esos ojos honestos que habían heredado de algún ancestro más noble que el resto de su familia. Señora Eloísa, creo que es la primera vez en años que está siendo una buena madre, porque le está enseñando a su hijo que el amor no se puede comprar y que tratar mal a la gente tiene consecuencias. Esa noche, después de que Mateo se fuera, me senté en mi patio a ver las estrellas. Hacía años que no me tomaba el tiempo de mirar el cielo nocturno. Siempre había estado demasiado ocupada preocupándome por el presente o angustiándome por el futuro como para disfrutar del momento. Pero ahí estaba, a los 68 años, redescubriendo el simple placer de existir, sin tener que justificar mi existencia ante nadie. El jueves por la noche, 2 días antes de mi viaje, recibí una llamada que me sorprendió. Era Sofía, la nieta de Carmen. Señora Eloísa, las muchachas del grupo y yo queríamos despedirla como se debe. ¿Le gustaría que viniéramos mañana en la noche a cenar? Podemos traer todo. Solo tiene que poner su casa. Era la primera vez en años que alguien organizaba algo para celebrarme a mí. No mi cumpleaños olvidado. No un favor que habían hecho por mí, sino simplemente por el gusto de estar conmigo. Me encantaría, respondí, y mi voz se quebró un poco de emoción. La cena del viernes fue mágica. Mercedes, Rosa, Carmen, Sofía y 2 señoras más que había conocido en nuestras caminatas llegaron con comida oaxaqueña para prepararme para el viaje. Mole coloradito, tasajo, quesillo y hasta mezcal que habían comprado en un mercado artesanal. Por Eloísa, brindó Mercedes levantando su vasito de mezcal, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Por Eloísa, repitieron todas, y yo lloré lágrimas de felicidad por primera vez en meses. Esa noche, mientras guardaba los últimos detalles en mi maleta, encontré en el fondo de mi closet una fotografía que había olvidado que tenía. Era de mi luna de miel con Joaquín, hace 40 años, en Acapulco. Yo tenía 28 años y una sonrisa que iluminaba toda la foto. Joaquín me abrazaba en la playa, y los dos nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza, tan seguros de que la vida nos sonreiría para siempre. Miré esa foto por un largo rato, recordando a esa mujer joven que no sabía que se convertiría en viuda a los 37, que criaría un hijo sola, que trabajaría hasta el agotamiento por amor, que sería despreciada por el mismo hijo al que había entregado su vida entera. Pero también recordé que esa mujer había sido fuerte, valiente, capaz de salir adelante contra todas las probabilidades. Y me di cuenta de que esa mujer seguía ahí, dentro de mí, esperando a que la dejara salir otra vez. Guardé la foto en mi bolsa de mano. La llevaría conmigo a Puerto Escondido, no como un recordatorio del pasado, sino como una promesa del futuro. A los 68 años, Eloísa Román iba a volver a sonreír en una playa. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nueva casita en Puerto Escondido, viendo el atardecer sobre el Pacífico, mientras escribo estas líneas en el diario que comencé el día que llegué aquí. Mi bastón descansa contra la barandilla de madera, ya no como un símbolo de limitación, sino como el compañero de aventuras que me ha acompañado en caminatas por la playa, visitas a mercados artesanales y clases de pintura en el centro cultural del pueblo. ¿Recuerdan cuando Dariel me dijo que ya no podía caminar bien? Ayer caminé 3 kilómetros por la arena hasta la punta Cicatela, donde las olas gigantes rompen con una fuerza que me recuerda que la naturaleza es más poderosa que cualquier dolor humano. Camino diferente ahora, no por las limitaciones de mi edad, sino por la serenidad de quien ya no tiene prisa por llegar a ningún lado que no sea exactamente donde quiere estar. La mañana del 15 de julio, mientras Dariel se casaba en León sin su madre presente, yo estaba de pie en la orilla del mar, con los pies desnudos hundidos en la arena tibia, viendo salir el sol sobre el océano por primera vez en mis 68 años de vida. Lloré,
pero no de tristeza. Lloré de gratitud, gratitud por haber tenido el valor de elegirme a mí misma, por haber aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Ese primer día en Puerto Escondido cambió algo fundamental en mi alma. El hotel que había reservado era modesto pero limpio, con una terraza que daba directamente a la playa. Me senté ahí durante horas, simplemente respirando el aire salado y escuchando el sonido eterno de las olas, sintiendo cómo cada respiración lavaba años de resentimiento y dolor acumulado. El segundo día conocí a Elena, una pintora de 72 años que había llegado de Ciudad de México hacía 5 años, huyendo también de una familia que la había dado por descartada. Ella fue quien me enseñó que Puerto Escondido no era solo un destino turístico, sino un refugio para mujeres como nosotras, mujeres que habían decidido que sus últimas décadas de vida no serían un epílogo triste, sino un nuevo capítulo lleno de colores que nunca se habían atrevido a usar. ¿Sabes qué es lo más liberador de cumplir 70? Me preguntó Elena mientras pintábamos acuarelas de la puesta de sol desde su estudio improvisado en la playa. Es que ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Ya no tienes que ser la hija perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta. Puedes ser simplemente tú. Al tercer día, cuando se suponía que regresaría a Guadalajara, me dirigí a la recepción del hotel para extender mi estancia una semana más. Luego, otra semana. Y otra más. Al final del mes, había vendido mi casa en Tlaquepaque. No fue una decisión impulsiva. Cada día que pasaba en Puerto Escondido, me confirmaba que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una comunidad de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Aquí conocí a don Fernando, el pescador de 75 años que me enseñó a pescar desde el muelle al amanecer. A Consuelo, la señora zapoteca que me adoptó como su hija del corazón y me enseñó a cocinar mole coloradito desde cero. A los jóvenes artistas del Centro Cultural, que me trataban con el respeto que se le tiene a una maestra, no con la condescendencia que se le tiene a una anciana. La venta de mi casa en Guadalajara me permitió comprar esta casita frente al mar, y aún me sobró dinero para vivir cómodamente el resto de mis días. Por primera vez en mi vida adulta, tengo más de lo que necesito sin tener que sacrificarme por nadie más. Hace 3 meses llegó la primera carta de Dariel. La encontré deslizada bajo mi puerta, enviada a través de la red de contactos que había dejado en Guadalajara. Carmen, mi antigua vecina, había conseguido mi dirección a través de Mercedes, quien me visitó el mes pasado y se quedó tan enamorada de Puerto Escondido como yo. La carta era larga, llena de disculpas que llegaban 6 meses tarde, de explicaciones que sonaban más a justificaciones, de promesas de cambio que había escuchado antes. Pero lo que más me llamó la atención no fue lo que decía, sino lo que no decía. No mencionaba que me extrañara. No describía cómo había sido su boda sin mí. No hablaba de la soledad o del vacío que mi ausencia había dejado en su vida. Hablaba del dinero, de las dificultades económicas que estaban enfrentando, de lo caro que había resultado la luna de miel en Europa, de los gastos inesperados de su nueva vida matrimonial. Leí la carta una sola vez y luego la guardé en una caja donde guardo cosas que fueron importantes en el pasado, pero que ya no definen mi presente. La segunda carta llegó hace un mes. Esta vez era diferente. Mateo, el primo de Jimena, me había contado por teléfono que las cosas en el matrimonio de Dariel no estaban yendo bien, que Jimena había descubierto que su flamante esposo tenía deudas que había ocultado, que la presión económica estaba creando tensiones, que Laureana había empezado a criticar a Dariel con la misma crueldad con que me había criticado a mí. En esta segunda carta, Dariel finalmente admitía que me extrañaba, que había intentado llamarme cientos de veces pero que mi teléfono de Guadalajara ya no existía, que había pasado por mi casa y había encontrado a una familia nueva viviendo ahí, que Carmen le había dicho que estaba viviendo su mejor vida, pero se había negado a darle mi dirección. «Mamá», escribía, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que pasó. Sé que fui cruel, injusto, desagradecido, pero ahora entiendo lo que perdí. No solo perdí tu dinero, perdí a la única persona que me amó incondicionalmente durante toda mi vida.
Esa carta la leí varias veces. No porque estuviera considerando responderla, sino porque marcaba un momento importante en mi proceso de sanación. La primera vez que la leí, sentí una punzada de dolor maternal, el impulso automático de correr a consolarlo, de perdonar todo, de volver a ser la madre sacrificada que resolvía todos sus problemas. Pero la segunda vez que la leí, ya no sentí dolor. Sentí algo que tardé días en identificar: compasión. No el tipo de compasión que me haría regresar corriendo a rescatarlo, sino la compasión distante que se siente por alguien que está aprendiendo lecciones difíciles que solo puede aprender solo. La tercera carta llegó hace una semana. Era la más corta, pero también la más honesta. Mamá, no sé si algún día podrás perdonarme. No sé si me merezco tu perdón. Solo sé que me equivoqué en todo, que cambié a la mujer más valiosa de mi vida por la aprobación de gente que al final tampoco me valoraba. Si algún día quieres que hablemos, estaré esperando. Te amo. Y lamento mucho haberte hecho sentir que no eras importante. Eres lo más importante que he tenido jamás. Esta carta me la mandó Mateo junto con una fotografía. En la foto, Dariel está sentado en la sala de nuestra antigua casa, ahora la casa de otra familia, mirando el lugar donde solía estar mi mecedora. Se ve más viejo, más cansado, pero sobre todo, se ve como se ve alguien que finalmente entiende el valor de lo que perdió. Ayer, después de leer esa última carta por tercera vez, tomé papel y pluma, una pluma bonita que compré en el mercado artesanal de aquí, y escribí mi respuesta. Dariel, he recibido tus 3 cartas. He leído cada palabra, he sentido cada disculpa, he valorado cada promesa de cambio. Quiero que sepas que te perdono, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar resentimiento ya no me sirve para nada. Te perdono porque perdonarte es un regalo que me doy a mí misma, no a ti. También quiero que sepas que el hombre que me dijo que ya no era nadie, tenía razón. Ya no soy la mujer que era cuando me conocías. Ya no soy la madre que se sacrifica hasta desaparecer. Ya no soy la señora que limpia su casa con limón y canela, esperando que su hijo la visite. Soy Eloísa Román, de 68 años, y vivo frente al mar en Puerto Escondido. Pinto acuarelas, tomo clases de baile folclórico, pesco al amanecer, y tengo amigas que me valoran por quien soy hoy, no por lo que puedo dar. Si algún día quieres conocer a esta nueva Eloísa, eres bienvenido a visitarme, pero ven solo si puedes aceptar que ya no soy tu mamá que todo lo perdona. Soy una mujer completa que ha aprendido a quererse a sí misma, con amor, pero también con límites. Eloísa. Mañana esa carta saldrá en el correo hacia León. Mientras escribo estas últimas líneas en mi diario, el sol se oculta detrás del horizonte infinito del Pacífico. En unas horas, Elena vendrá a cenar y me contará sobre el mural que está pintando en la escuela primaria del pueblo. Don Fernando pasará por aquí para invitarme a pescar mañana temprano. Consuelo me traerá tamales oaxaqueños que haremos juntas para la fiesta del pueblo del fin de semana. Tengo una vida llena, rica, significativa. Una vida que construí desde 0 a los 68 años, cuando muchas personas piensan que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Extraño a Dariel? Extraño al niño que fue, al joven que prometía ser, al hijo que creí que tenía. Pero no extraño al hombre que se avergonzó de mí, que me humilló, que me dijo que ya no era nadie. ¿Volveré a tener una relación con él? No lo sé. Pero sí sé que si eso sucede, será en mis términos, con mis límites, respetando la mujer en la que me he convertido. Porque aprendí algo fundamental. No puedes amar verdaderamente a alguien más hasta que aprendes a amarte a ti mismo. Y después de 68 años en este planeta, finalmente aprendí a amarme. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida que otros esperan de ti en lugar de la vida que tú quieres vivir? ¿Has sacrificado tanto de ti mismo por otros que ya no sabes quién eres sin esos sacrificios? Si mi historia te suena familiar, déjame un comentario contándome si tú o alguien que conoces ha pasado por algo parecido. Y si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a alguien más que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para uno mismo, que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia.
que merecemos ser valorados por quienes somos, no solo por lo que podemos dar. Gracias por acompañarme en este viaje. Desde Puerto Escondido, con amor y límites sanos, soy Eloísa Román, y hoy, por primera vez en 31 años, puedo decir con certeza, soy alguien.